Más información. Anticipábamos hoy temprano una información que nos había hecho llegar la familia de Char Pavón respecto de una nueva instancia judicial en el marco del juicio, justamente por este brutal asesinato. Y para entender un poco lo que ocurrió hoy y cómo sigue toda esta situación, agradecemos como siempre la atención del abogado defensor de la familia, el doctor Pedro Goldenberg, que ya está en línea. Pedro, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea, buen día a todos los oyentes. Pedro, bueno, una instancia particular la de hoy, contanos de qué se trata, qué fue lo que ocurrió. Bien, por ahí voy a historiar brevemente para que el que no ha seguido la causa muy encima se perdió por ahí alguna parte. Nosotros tuvimos hace un tiempo el debate, el juicio oral, donde se juzgó a los dos mayores, ¿se acuerdan que eran 4 imputados, 2 menores y 2 mayores? Méndez y Ahumada, los 2 mayores, fueron condenados en juicio oral por ante el Tribunal Criminal del Departamento Judicial de Trenquelauquen a la pena de prisión perpetua. Los jueces entendieron que había alevosía, que es el inciso segundo del artículo 80 del Código Penal, y se le dio la pena de prisión perpetua, ¿sí? Los defensores recurrieron el fallo, fueron a casación, y la Sala Segunda de la Casación entendió que era un homicidio simple, el del artículo 79, que habla de 8 a 25 años de prisión, pero que no estaba dada la alevosía. Lo digo brevemente, Sí. Y no porque comparta el fallo, sino simplemente tratando de ser objetivo, porque los parámetros que exige la alevosía es que la víctima no se pueda defender. Y entendían que Char se había de alguna manera defendido, pese a estar en inferioridad de condiciones, que eran 4 los que lo atacaban, que él estaba solo, que le atacaron por la espalda, el baldosazo y la patada que todo el mundo recordará que se debatió en ese momento. Y entonces dice, la casación lo que define, dice, esto es homicidio simple, vuelva para fijar la pena en función de esta nueva tipificación. ¿Hasta ahí me seguís? Sí. Bien. Entonces se fijó una audiencia de cesura. La audiencia de cesura está plasmada en el artículo 372 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires, donde únicamente se debía debatir la pena a aplicar, porque los jueces de la instancia superior habían dicho que era un homicidio simple y que iba entre 8 y 25 años. Ahí lo que debíamos desarrollar, tanto el fiscal, el caso mío como representante de los particulares damnificados, como los 2 defensores, eran los atenuantes y agravantes. El fiscal hizo una locución muy rica en matices y muy clara, y a mi criterio contundente en cuanto a los agravantes, que son muchos por cierto, entre otros, para que entienda el común de la población, que lo tocaron en grupo, que él estaba solo, que la violencia, inclusive que lo siguieron pateando cuando ya estaba inconsciente, y atenuante el solo hecho que no tenían antecedentes, pero los conceptos y demás del vecindario son lapidarios. Estos chicos venían con problemas desde antes. Yo agregué, y por suerte, porque después cuando escuché los alegatos de los defensores, o sea, las líneas que exponían ellos, menos mal que me adelanté, que a los menores les habían aplicado 9 años porque por, la normativa vigente en ese ámbito se aplican todo lo que es el convenio de Beijing y otras leyes que hacen a los menores, y no le cupo otra posibilidad al doctor Puebla, que encabezaba el Tribunal de Menores por entonces, de aplicar la ley, o sea, como que fuera una tentativa. Aún así, la pena, que es de 8 a 25, bajó de 4 años a 16 años y 8 meses la escala, por eso de bajar de la tercera a la mitad de la pena, o sea, de la pena de 1/3 a la mitad, y así todo les dio 9 años de prisión a los menores, teniéndolo como tentativa. Entonces yo, en mi alegato, lo que le expliqué a los señores jueces, que de pasada digo que quien encabezaba el tribunal es el doctor Garri, porque tiene que ser un tribunal nuevo, no el que ya lo juzgó, que está a cargo del Correccional 1, pero en la ocasión integraba como presidente del tribunal que juzgó ahora en esta instancia a los imputados, y las juezas de paz de Henderson y de Adolfo Alsina Carué. Esos son los nuevos miembros del tribunal que tienen que juzgar a estos imputados. En el caso del fiscal pidió 22 años de prisión y yo pedí 23 años de prisión. Y después los defensores pidieron el mínimo, 8 años, como pena.
que era lo que estaba en discusión, no la pena únicamente. Pedro, ¿cuándo se conoce la decisión en esta instancia? El 24 de abril, el lunes 24 de abril a las 13:30. Bien. ¿Y decide este tribunal? La pena. Este nuevo tribunal es el que decide la pena. Exactamente. En base a todo lo expuesto en esta jornada. Sí, el hecho ya está firme, o sea, la imputación y la condena es en función del artículo 79, insisto, de 8 a 25 años. Lo que tiene que decidir este tribunal es la pena conforme atenuantes y agravantes y los antecedentes del caso, ¿no? Por eso es ahí lo que está en juego es la cuestión temporal, de qué tiempo van a tener que estar detenidos, condenados Méndez y Ahumada. En la primera instancia, cuando se habló de prisión perpetua, ¿cuántos años representaba de prisión para ambos? Bueno, en este caso, porque todo depende del delito, la prisión perpetua en el caso del homicidio calificado hubiese significado aproximadamente entre 25 y 30 años. ¿Sí? Igual, eso después, por convenios que ha suscrito Argentina y por la Constitución Nacional y varias normativas, después, en este caso, tendrían derecho, dado el delito, a una libertad condicional, que si tienen buen comportamiento, pero bueno, es todo una serie de circunstancias que pueden a las 2/3 partes salir con libertad condicional, o 6 meses antes de cumplir la pena con libertad asistida, hay salidas transitorias a la mitad de la pena, o sea, pero esto es adelantarme en el tiempo y hablar ya de una etapa que se llama ejecución de la pena. Claro. Hoy por hoy estamos discutiendo la pena y que seguramente, según sea el resultado, o defensores, o el acusador, que es el fiscal, o yo iremos, o en conjunto iremos con un recurso de casación a la casación si nos parece poca la pena, y lo harán lo propio, supongo yo, los defensores, si les parece mucha. Queda, digamos, una instancia para poder reclamar en caso de que la pena que se decida en esta oportunidad tampoco conforme a alguna de las partes. Exactamente, sí. Bien. Queda una instancia. Y en el caso de tuyo, digamos, y de los familiares, ¿están dispuestos a avanzar hasta donde corresponda, digamos, hasta que logren una pena que conforme a la familia? Sí, a ver, en esto entra en juego lo jurídico, pero también lo emocional y lo real. No hay pena que conforme a una familia que ha perdido un ser querido de manera violenta. En esto cualquiera que me está escuchando sabe que es así. No, nadie te va a devolver el ser querido por más pena que le den, y no quiero nombrarlo porque ya una vez el tribunal me llamó la atención, pero si estuviéramos en Texas, ni siquiera esas penas máximas conforman a nadie, porque no devuelven a la vida, lo ideal sería prevenir. Pero bueno, dadas las circunstancias y sabiendo que la pena tiene que ser entre 8 y 25 años, por supuesto que aguardaremos con tranquilidad y analizaremos después según la pena y hablaremos con el fiscal también, porque esto se trabaja en conjunto. Yo escucho a los familiares de Char y después lo hablo con el fiscal y ellos también hablan con el fiscal y nos reuniremos y veremos si recurrimos o no recurrimos. Yo tengo una expectativa alta en cuanto a la pena, pero veremos qué deciden los jueces, por ahí la mirada no es la misma. Bien. 24 de abril entonces, a las 13:30 se conocerá la decisión. Exactamente. Pedro, te agradecemos como siempre por la aclaración respecto de esta situación y por mantenernos informados. Gracias a vos, Andrea, por brindarme el espacio. Que tengas buen día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, lo que decíamos hoy, y salvando las distancias, ¿no? Con el hartazgo, el cansancio de la gente, se sigue hablando de cuánto tiempo tienen que cumplir de condena los asesinos de Char Pavón. Se presentó un recurso en casación para que no sea prisión perpetua. Casación dio el ok, se consideró homicidio simple. Ahora hay que esperar hasta casi el fin de este mes para ver cuál es la decisión de este nuevo tribunal que juzga y luego seguir esperando en el caso de que a alguna de las partes no le conforme la decisión de este tribunal. La justicia, a veces se dice, ¿no? Cuando llega a veces ni siquiera es justa y a nadie que le arrebatan violentamente una vida lo puede conformar ningún tipo de pena, pero es la justicia que tenemos y en la que tenemos que creer.